fuerte, darle la bienvenida a Mariela Castro, que sabemos que ya está por aquí. Y bueno, pues bienvenida Mariela, no sé si nos escuchas. Quisiéramos conversar un poco Sí, contigo estoy sobre, escuchando. bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, sabemos que la posición oficial de Cuba en el conflicto israelo-palestino siempre ha sido la del comandante, es decir, la defensa de ese pueblo. Quisiéramos que nos comentaras un poquito sobre esto y también sobre la declaración que se te dirigió públicamente en estos días pasados por la comunidad hebrea en contra de tu persona, pero que nosotros entendemos que es también contra la Revolución Cubana. Si pudieras comentarnos un poco sobre esto. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar en este audio chat y bueno, que he tenido el privilegio ahora de escuchar al eurodiputado Manu Pineda, que además ha sido muy combativo, muy consecuente y que tiene una historia importante en este sentido de lucha por las causas justas, por Cuba, por Palestina y muchos otros pueblos que sufren los desmanes del imperialismo en todas sus manifestaciones. Mira, yo realmente, como toda ciudadana, y como yo digo, como ciudadana del mundo, como nos lo transmitió así José Martí, como nos enseñó la revolución desde niña a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, participando. Realmente patria es humanidad y si patria es humanidad, nosotros nos ocupamos de los problemas de la humanidad. Los problemas de Cuba son del mundo, los problemas de Palestina son del mundo y todo el mundo tiene que sensibilizarse y activarse ante cualquier tipo de injusticia. Y eso fue lo que me pasó, así muy particularmente fue eso, viendo las noticias, siguiéndolas, aprendiendo de ese proceso me fui involucrando, he aprendido mucho, porque yo creo que así nos ha pasado a muchas de las personas que no somos expertas en estas temáticas, sobre todo en estas regiones, sino conocemos muy someramente y realmente nos hemos ido involucrando cada vez más, conociendo los términos, la historia, y bueno, hice un mensaje que me solicitaron de Almayadín de saludo y de aliento al pueblo palestino en estas circunstancias. Y posteriormente fui invitada por la Unión de Jóvenes Comunistas de la Universidad de La Habana, junto con estudiantes palestinos en Cuba, a participar en una actividad de solidaridad. Y bueno, realmente yo no fui para hablar, yo fui simplemente a participar, a dar mi solidaridad. Pusieron un documental corto, muy impactante, esas imágenes que te destrozan, que te ponen muy mal y que te activan además. Y bueno, yo muy emotivamente dije lo que sentía. Por eso aclaré que yo no estaba hablando en nombre del gobierno cubano, que tiene una postura firme, histórica, que lideró nuestro comandante en jefe y que continúa en las mismas posturas y los mismos argumentos. Y expresé mi punto de vista, mi sentimiento, pero desde toda la emotividad que en ese momento me había provocado, bueno, las imágenes que había visto. Entonces, claro, si me hubiesen dicho que yo iba a hablar, lo hubiese hecho un poquitico más. De alguna manera expresé el sentir de mucha gente, incluso de mucha gente desde Cuba. Y después vi esta declaración del patronato hebreo, no sé ni cómo se llama exactamente, de la comunidad hebrea de Cuba, atacándome, pero además mintiendo, tergiversando lo que había planteado y realmente con una postura muy sionista, absolutamente sionista, lo cual no quiere decir que todas las personas que integran esta comunidad lo sean, pero tampoco se han desmarcado de esta declaración. Y esto no es extraño, porque realmente desde hace ya mucho tiempo el Mossad, el gobierno, o sea, la entidad sionista de Israel, eh, y el gobierno de los Estados Unidos, ahora con el apoyo de la Unión Europea, pues han estado incidiendo
en estas comunidades, dándoles sumas de dinero importantes que les mejoran mucho su condición económica, facilitándole becas, facilitando estos procesos migratorios para seguir colonizando Palestina, es decir, que esta comunidad hebrea cubana también ha sido, bueno, para ellos beneficiadas con estas oportunidades de ir a vivir, a emigrar a Israel y después muchas veces lo que hacen es irse para los Estados Unidos. Otros se quedan allí, hay algunos que incluso están participando, o sea, están cumpliendo el servicio militar en el ejército israelí, pues, y en sus agresiones contra Palestina, o sea, participan de estas agresiones. Hemos visto imágenes que realmente te hacen sentir muy mal de ver jóvenes cubanos disfrutando el daño que le hacen al pueblo palestino. Toda la agresividad que caracteriza a a la política sionista, incluso antisemita, porque es la política sionista es antisemita y tiene muchos anti, es supremacista, es racista, es uno de los instrumentos del imperialismo, es uno de los instrumentos de colonización que utilizan algunas potencias. Y además, ustedes conocen la historia, no se las voy a contar, pero además, desde que se supo que había petróleo y gas en toda esa zona del norte, que pasa por el Líbano, por Gaza, por Siria, hay un interés más desesperado, sobre todo porque quieren no depender más del gas y del petróleo ruso, y han estado haciendo de todo tipo de malabares, eh, entre otras cosas. Pero en fin, como Marx nos enseñó en su análisis riguroso de la historia, donde nos da método de estudio, Marx decía que las guerras siempre eran por motivos económicos, por intereses económicos. Y esta guerra lo ha demostrado con creces. Pero fíjate cómo es la codicia y la desesperación del gran empresariado que se beneficia de este negocio, que no les importa ni siquiera la opinión pública internacional, no les importa las presiones que ya desde todos los países están a nivel popular ejerciendo sobre los decisores políticos. Fíjate que ha habido al principio como una tibieza, una demora en reaccionar. Los pueblos sí reaccionan inmediatamente en su espíritu solidario, pero los políticos como que viendo por dónde va el deber ser, por dónde se pueden mover, por dónde el imperialismo da la señal y, y se demoran. Y las primeras declaraciones que hicieron figuras como las de la Unión Europea, la von der Leyen y la otra, la verdad que son penosas y son además la evidencia de que forman parte de estas decisiones y que también deben ser condenadas por la justicia. O sea, se deben tomar medidas. Todo debe tener consecuencias, porque esto es muy grave. Oye, a veces cogen un ladrón y lo meten preso. Y estos que son asesinos confesos, comprometidos con el genocidio, no les va a pasar nada. Es que no. Es que ellos mismos hablaron, ellos mismos confesaron prácticamente su compromiso con el genocidio en Gaza y eso tiene que tener consecuencias. No es solo Netanyahu. Netanyahu arrastra a un montón de gente y hay que mirar también para los Estados Unidos. No puede ser que esa dictadura mundial siga masacrando el mundo para garantizar sus intereses económicos, sus intereses geopolíticos y que no les pase nada. Pero no solo esto, yo creo que otra cosa que te quería decir es que esta situación que se ha dado de un poco más de un mes en Gaza realmente demuestra la voluntad del pueblo palestino de sacrificar sus vidas para conquistar su soberanía, el reconocimiento pleno como Estado soberano y la recuperación de
todo el territorio que le han usurpado con este proyecto imperialista del ente sionista de Israel, reconocido como Estado en Naciones Unidas por las presiones de las potencias imperialistas de ese tiempo, pero que cuando te pones a analizar la lógica de la historia, cuando te pones a analizar todos los principios éticos y del derecho internacional, te das cuenta de que esto no tiene sentido. Son personas que además llegaron desde otros países a ocupar un territorio que ya tenía que tenía sus poblaciones ocupándola. Yo sé que la posición de Cuba es la de los dos estados y la convivencia pacífica es la de los dos estados. Yo te estoy hablando desde la lógica de la historia, de los acontecimientos que nos ponen a pensar no solamente en el reconocimiento de la soberanía de Palestina como Estado, pero sino también de cómo se va a definir el tema de los territorios. Y creo que los posicionamientos que están dominando en este momento, o por lo menos se están sintiendo con más fuerza que antes, es que, mira, desde el río hasta el mar. Entonces hay que estar atentos a lo que es más justo en este sentido. No quiere decir que todos los israelitas sean sionistas, no quiere decir que todos los israelíes, no israelitas, no todos los israelíes estén de acuerdo con esta política agresiva, que además, como he podido apreciar, muchos rabinos judíos han explicado que el sionismo viola las reglas del Torá, viola los principios éticos del Torá, no tiene que ver con el judaísmo, es toda una filosofía fascista, nazista, supremacista, usurpadora de territorio, colonizadora, que se desarrolló por intereses del empresariado y de un grupo de banqueros de origen hebreo. Y el origen hebreo no es solamente desde el contexto geográfico de Israel, es mucho más amplio. Entonces, hay mucha tergiversación de la semiótica, del significado de los términos, mucha tergiversación de la historia. Y durante años han estado manipulando al mundo, haciendo creer la historia de una manera y realmente todo utilizándolo como justificación para poder colonizar el territorio de Palestina. Entonces, yo creo que esto que ha pasado y en poco tiempo ha servido para despertar conciencia en el mundo a costa de un sacrificio enorme por parte del pueblo palestino, incluso parte del pueblo también libanés. Eh, o sea que yo creo que es importante, es un momento en el que ya las presiones del mundo están ayudando a que empiecen a ceder los políticos en sus decisiones. Ya es necesario que empiecen a romper relaciones con Israel, porque esto es un elemento fundamental para que algo pueda cambiar y proteger la vida de tantas personas, las que se puedan, porque ya tantas han sido masacradas. Y entonces es un momento que realmente no podemos desaprovechar, que en el mundo entero hay que trabajar muy articuladamente para que se logre el propósito principal, que es lograr el reconocimiento del Estado soberano de Palestina y el cese de las hostilidades de la entidad sionista de Israel. Yo te digo, yo fui una de las tantas personas que fue atacada. Se ve que es una línea de mando que han recibido estas comunidades hebreas por todo el mundo. Mira la situación de Roger Waters en sus conciertos en Sudamérica, como ha sido, y lo más importante es su firmeza. Se mantuvo firme. Y hay muchas señales de cómo dominan los intereses económicos del empresariado sionista de Israel en estos países, que han sido capaces de ejercer presiones en las decisiones políticas que se toman y en la propaganda sobre todo. O sea, los medios de comunicación están todos, los grandes medios de comunicación están como que al servicio de la política imperialista. Así ha sido contra Cuba, contra Venezuela, Nicaragua, Irán, Corea del Norte, Palestina, Siria, Libia y muchos otros. Entonces, aquí se vuelve a demostrar, están alineados, pero mira que países donde están.
y cómo esto tiene una influencia en las decisiones políticas que se toman. Y eso es muy peligroso y eso es algo que tendrá que revisarse en los lugares donde esto ocurre, porque realmente también está determinando en esta situación. Yo creo que Palestina ha hecho un gran sacrificio por el mundo, no solamente por Palestina. Y mucha gente le estaba dando la espalda, mucha gente se había olvidado de Palestina. Y ellos con esta iniciativa, que además estaba dirigida sobre todo a facilitar un intercambio de prisioneros, un intercambio de rehenes. Hay que averiguar mejor esta historia relacionada con que el gobierno de Israel, según se ve en imágenes de quienes estuvieron filmando y fotografiando en la fiesta esta famosa, donde hubo lo que ellos llaman la masacre de Palestina contra la población israelí, se ven que hay helicópteros eh, del ejército israelí que estaba disparando contra la población israelí que estaba en esa fiesta, pero también le disparaban a, a los medios de transporte que se estaban llevando a los rehenes. O sea, para ellos tienen como una medida táctica que han tomado de que si se llevan un rehén, por matar al palestino que se lo está llevando, el rehén también va a ser una víctima. Entonces, hay muchas cosas aquí que hay que tener claras, que en la medida en que avance el proceso de paz, que está siendo muy saboteado por el mismo gobierno de Israel, se podrán conocer con toda claridad todos los detalles de estos acontecimientos, pero lo que sí no hay duda es que detrás del proceso colonizador de Palestina y de todas las agresiones permanentes que durante 75 años ha recibido este pueblo, está la mano del imperialismo. El sionismo es un instrumento del imperialismo, como lo fue también el nazismo, el fascismo, el falangismo y todas otras manifestaciones de estas posturas extremas y desesperadas que utiliza la burguesía cuando las fuerzas populares empiezan a cambiarle sus proyectos. Entonces, esto es lo que pasó. eh, y lo que a mí me preocupa es eso. Hay mucha gente que está siendo amenazada, que han sido agredidas. eh, en muchos países tenemos compañeras, compañeros que nos han contado que les está pasando. Hay figuras públicas que también han tenido consecuencias por su postura de defensa de Palestina, como Susan Sarandon y otras figuras públicas. Así que esto va a seguir y lo más importante es que mantengamos posturas firmes y de resistencia, como la historia ha enseñado que hay que hacer. Hay quienes dicen, bueno, pero eh, Palestina tiene que seguir en una postura pacífica, a Hamas lo consideran una organización terrorista. Imagínate tú, si Hamas es una organización terrorista al lado del Estado terrorista de Israel y del imperialismo liderado por los Estados Unidos, que realmente no se puede hablar de terrorismo. Entonces, el movimiento 26 de julio, el sandinista, el Farabundo Martí, todos los movimientos independentistas son terroristas. Bueno, eso es parte de la narrativa manipuladora que se ha tratado de imponer y a veces las personas desinformadas la reproducen. No podemos aceptar de ninguna manera que se le catalogue a Hamas de una organización terrorista. Es una organización insurgente en defensa del pueblo palestino. Y jamás surge, o bueno, no conozco todos los intríngulis de su historia, pero ahora lo que está haciendo jamás es en defensa de la soberanía, la independencia y el derecho, los derechos que están siendo mancillados por el Estado de Israel al pueblo palestino. Entonces, yo creo que la labor educativa, la labor de promover conciencia y conocimientos de la historia y de los mecanismos del imperialismo detrás de estos hechos, de estas circunstancias, de lo que le llaman
el conflicto israelo-palestino, a mí no me gusta llamarle así, realmente es importante que desde la prensa, desde las redes sociales, desde las escuelas, porque yo recuerdo cuando era niña, en las escuelas se nos transmitía toda esta información en la guerra de Vietnam, de Palestina, todas las efemérides históricas que se celebraban. Nosotros aprendimos, al menos mi generación, aprendimos mucho a sensibilizarnos, a identificarnos con estas causas justas de la humanidad en todas partes. Recuerdo aquel Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en 1978, donde descubrimos muchos jóvenes un montón de luchas por la soberanía de los pueblos de las que se mencionaba, pero ahí tuvimos la oportunidad de hablar directamente con los protagonistas de, de esos procesos emancipadores y su enfrentamiento al imperialismo y a los sistemas coloniales. Entonces, yo creo que Israel hay que ir identificando exactamente lo que es. A mí me gusta como los iraníes le llaman el ente sionista de Israel, ni siquiera el Estado, pero es un ente terrorista, es un ente colonizador. Y entonces hay que trabajar en la semiótica, en los símbolos, en todo esto, en los significados que se le dan a las palabras para no reproducir esa lógica sionista, imperialista, manipuladora. Bueno, son las cosas se, que te puedo contar porque me siento que estoy hablando demasiado y me imagino que muchas más personas quieren hacer sus comentarios, pero ese ha sido mi aprendizaje en este momento respecto a esto que pasó. Muchas gracias. Bueno, a Mariela y a Yejal, ¿cómo son las relaciones, cómo han sido y son las relaciones entre los pueblos, ¿no? Palestino y cubano? Bueno, Compañeras de primero, ¿no? bueno, si me da la palabra, con mucho gusto la tomo. Y la amabilidad del compañero de cederme la palabra. A ver, las relaciones entre Cuba y Palestina son muy estrechas, muy éticas, absolutamente solidarias. Nosotros sentimos un gran orgullo que desde hace muchos años, nuestra revolución se identificó con la causa justa del pueblo palestino en sus derechos, en la lucha por sus derechos. Este, Hemos crecido con compañeras y compañeros de estudio que son de Palestina, como de otros pueblos también, y nos sentimos muy orgullosos de haber escuchado a médicos palestinos que estudiaron en Cuba y que estaban atendiendo a su pueblo, enfrentando todos los peligros de la agresión israelí en la Franja de Gaza. Muchos compañeros médicos han muerto y hay que reclamar por ellos, hay que reclamar a nivel internacional por los que fueron ahora secuestrados, incluso antes de que comenzara esta ridícula tregua de 4 días. ¿Qué quiere decir una tregua de 4 días? ¿Qué quiere decir? Después de 4 días vamos a seguir matando palestinos. Es una cosa que no podemos aceptar. Se está negociando por los países que están más metidos en este proceso de negociación para que se extienda la tregua, pero es que no puede negociarse extensión de la tregua. Hay que negociar ya que cese la agresión. Y entonces, y además, un genocidio infanticida. Yo creo que hay que recalcar el infanticidio. Hay que recalcar también cómo se dirigieron las agresiones, especialmente hacia la prensa, que estuvo, gracias a la prensa, el mundo estuvo informado, y particularmente al Mayadín, que perdió muchas compañeras y compañeros, y recientemente una pérdida muy dolorosa de jóvenes periodistas, una muchacha muy joven y otro compañero que dejó una familia. Realmente es tremendo. O sea, lo que quiero decirte es que lo que se siente por el pueblo palestino, Cuba lo siente en su propia piel. Nosotros estamos sufriendo desde lejos lo que está ocurriendo en Palestina y por supuesto, a veces, bueno, como fue mi intervención en la universidad, fue desesperada.
Nos sentimos en una situación de desesperación. Confiamos, mientras observamos desde lejos, en que se están utilizando tácticas que está dando resultados, porque finalmente el mundo volvió a mirar a Palestina, porque finalmente se activó una solidaridad internacional como hacía tanto tiempo no ocurría. Y yo creo que tiene que pasar más que ello, más que lo que está ocurriendo. Yo creo que ante la situación ya no solo presiones importantes para que se tomen decisiones políticas en la ruptura de relaciones con Israel. Hay que exigir más, hay que exigir lo que los palestinos están planteando desde hace mucho tiempo en el reconocimiento del Estado palestino. Hay que exigir el cese definitivo de las hostilidades. Yo creo que también hay que exigir que se desarme Israel, porque es un Estado muy peligroso en la región, que responde a los intereses de los Estados Unidos, del imperialismo liderado por los Estados Unidos. Entonces, porque no son solo ellos. Ahí está también la Unión Europea tratando de coger su tajada en todo esto. Y entonces también yo creo que hay que exigir a nivel internacional que se entreguen a todos los detenidos y prisioneros y secuestrados palestinos por parte del Estado de Israel. No solo los que están en cárceles de Israel, sino también en cárceles de los Estados Unidos. Yo creo que este es un momento importantísimo que va a contribuir justamente a la paz. Y la paz no se resuelve con algunas migajas. Aquí ya es el momento de que a nivel internacional tenemos que exigir ya respuestas más radicales, porque si no, no vamos a garantizar ni vamos a facilitar que se haga justicia con el pueblo palestino. Esto eran algunas de las cosas que te quiero decir, y como te estoy hablando como cubana, te estoy hablando como si fuese Palestina, sintiéndolo en mi propia piel. Parece que no. ¿Puedo Yo hablar? quería saber. Sí, ¿Puedo por hablar? supuesto. Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, miren, eh, yo coincido con la compañera de Venezuela en que este diálogo que hemos sostenido en este momento ha sido un homenaje a Fidel. O sea, como se puede ver, Fidel está presente en la vida cotidiana de Cuba y de muchos otros países dentro de los grupos más revolucionarios. Y yo siempre digo que Fidel es un concepto, Fidel es una inspiración, Fidel es el guía espiritual del pueblo cubano, porque Fidel es la continuidad de un proceso emancipador que comenzó en la lucha frente a la colonización española, al dominio español y, por supuesto, frente al dominio imperialista que lidera los Estados Unidos. Y entonces, Fidel es como el referente que siempre tenemos cuando tenemos alguna duda sobre cualquier circunstancia, cualquier conflicto, cualquier coyuntura. Siempre pensamos, ¿qué hubiese dicho Fidel? ¿Qué ha dicho Fidel sobre esto? Y, y con respecto a Palestina, Fidel dejó muy claras sus ideas. En muchas ocasiones dejó muy claras las ideas de ideas guías de cómo nuestro pueblo, desde sus principios inviolables, iba a continuar junto al pueblo de Palestina en su lucha. Y como también junto al pueblo de Venezuela y otros pueblos que están enfrentando de manera realmente muy cruel y obstinada al imperialismo. Así que esto es otro de los espacios en los que Fidel está presente, con el dolor de que su presencia física ya no está, pero el orgullo y la satisfacción de que está en nuestras vidas espirituales, dándonos la referencia que necesitamos, la seguridad que necesitamos y sobre todo recordándonos que en los principios jamás podemos ceder y mucho menos frente a las presiones del imperialismo. Y eso es lo que está haciendo Palestina, como él le llamaba el pueblo heroico de Palestina. Palestina ha resistido a pesar de las condiciones humillantes y crueles que han vivido.
como las que estaba contando el compañero Yusef, y mucho más. Es terrible vivir en esas condiciones. Y aún así es un pueblo que ha resistido, es un pueblo que ha aportado muchos mártires, es un pueblo que además en la educación de sus hijos ha continuado transmitiendo estos valores. Y se ven las imágenes hasta de los niños que en medio del caos que están viviendo, transmiten una ternura, transmiten un sentido de familia, un sentido de patria, y en comparación con otras imágenes de niños educados en ese odio sarcástico sionista, que son capaces de agredir no solo a los musulmanes, no solo a los palestinos, también a personas de fe cristiana, y a otras personas, porque les han hecho creer que son realmente, que ellos pueblan la tierra prometida, y realmente nadie le prometió tierra a nadie. Y como dicen los rabinos, la religión y la fe se llevan en el corazón. No se necesita un territorio para ninguna religión. Bueno, pues el comandante nos dejó esa fe en la victoria de los pueblos que luchan por su emancipación verdadera. Así que yo les agradezco a ustedes esta ocasión de poder compartir y de esta manera también rendirle homenaje a nuestro comandante en jefe. Muchas gracias.